ministración. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, por esta reunión. Gracias por estos tiempos, Señor, de crecer, de ensancharnos, de conquistar. Gracias por cada familia que está acá. Oramos porque tomes nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, nuestros 5 sentidos estén disponibles para escuchar de tu palabra. Y dile, Señor, quita lo que no me deje recibir, la angustia, la preocupación, el cansancio. Dígale, Señor, quítalo, porque yo quiero recibir hoy de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelve a abrir los pozos. Es la palabra que quiero compartir hoy con la iglesia. Vuelve a abrir los pozos. Y hace 8 días David estuvo compartiéndonos una palabra que se llamaba un pozo. ¿Qué más? Muy bien, un altar. Por eso es que es bueno escribir, para que no se nos olvide lo que recibimos. Y es que cada cosa que recibimos en la iglesia es un hilo. Lo de hoy es el continuará de hace 8 días. Y recordemos que él nos hablaba de que los pozos son bendición, los pozos traen abundancia a nuestras vidas, pero él enfatizó en algo, y era en construir altares. ¿Y cuál es el altar? Diga conmigo, mi corazón. Mi corazón es un altar. De nada me sirve tener pozos, tener bendiciones, tener abundancia, tener riqueza, si no tengo un altar. El altar cuida tu bendición. Y el altar es una vida consagrada, el altar es una vida llena de santidad. Y él nos hablaba que santidad es ser apartados para Dios. Entonces, apartados del mundo para Dios. No sé si se acuerdan de eso, que era apartados. Ustedes en ese momento se apartaron de un sueñito más, ¿sí o no? Se apartaron de pronto de una película, se apartaron del mundo para Dios. Eso es santidad. Cuando tú vas a fiestas familiares, estás compartiendo, pero te estás apartando para Dios, porque guardas tu testimonio. Cuando vas al trabajo, sí, hay personas que hablan un lenguaje diferente, pero tú te estás apartando para Dios. Cuando cierras el internet y cancelas páginas incorrectas, te estás apartando para Dios. Cuando cierras tus oídos a de pronto conversaciones incorrectas, ¿qué estás haciendo? Apartándote para Dios. Muy bien. Cuando dejas de cometer hábitos que contaminan tu vida, te estás apartando para Dios. Y es lo importante para poder guardar, cuidar la bendición. Si tú no tienes un altar, el pozo no te sirve de nada. Y por eso hoy es la continuación. Vuelve a abrir los pozos. Estaba haciendo como un recuento de lo de hace 8 días. Se salvaron los que no vinieron, sin embargo está ahí las grabaciones en YouTube para que puedan ver los temas, vuelvan a escuchar, a refrescar esa palabra. Y hoy ese se continuará. Vuelve a abrir los pozos. En Génesis 26, 18, Génesis 26, 18, búsquelo ahí en su Biblia, léalo conmigo, interactuemos en esta reunión. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos. ¿Qué hizo? Y volvió a abrir Isaac los pozos. ¿Qué tal si en vez de decir Isaac, decimos nuestro nombre? ¿Sí? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y volvió a abrir Ángela los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Voy a seguirles leyendo. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron, diga conmigo, cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, diga conmigo, aguas vivas. Miren cómo enfatiza en ciertas características que tenían los pozos. Y sigue diciendo, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sisná.
y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire lo que estaba pasando con Isaac. Era un tiempo de hambre, un tiempo de dificultad, un tiempo de escasez, de inflación, donde la canasta familiar, los productos de la canasta familiar habían subido, donde no valía la pena a veces la comparación entre el aumento del salario mínimo con el aumento de la canasta familiar, donde las noticias no hacían sino decir, subió la gasolina, subió esto, y en la crisis financiera mundial. ¿A qué se parece eso? Al hoy. Isaac estaba viviendo un momento muy parecido al nuestro. Isaac estaba en medio de hambre, mucha gente estaba pasando por necesidad, por crisis financieras, pero Isaac encontró una solución. Y dice, Isaac volvió a abrir los pozos de su padre. Por eso es importante entender cuáles son esos pozos en nuestra vida. ¿Qué es lo que tengo que volver a abrir en mi vida? Pero Isaac siempre se basó en la palabra de Dios. Isaac fue prosperado en momentos de pronto de crisis financiera social, cultural, de crisis financiera en todas las áreas, donde eran tiempos donde los empresarios salían corriendo del país, pero él prosperó. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios permitió que él prosperara en esos tiempos? Porque él quería demostrarle a Isaac que no es el tiempo, que no es el lugar, sino que era Dios, el Dios de su abundancia. Y es lo que Dios quiere enseñarle a la iglesia en este tiempo. No es el lugar, no es lo que tú hagas o dejes de hacer, no es tus fuerzas, no son tus conocimientos, no es lo que un gobierno determine, es lo que Dios está determinando sobre tu vida. Porque si Dios está contigo, hay bendición. Y Dios quiere demostrártelo, que Él es capaz de hacer brotar ríos en el desierto, reverdecer una rama en una noche, aparecer nuevamente un pozo después de haberlo tapado, quién sabe cuántos años atrás. Porque Dios quiere hacernos entender que nuestra cosecha, que nuestra abundancia depende de Él. Dios quiere demostrarnos que si Él está con nosotros, vamos a cosechar aun cuando otros no cosechan. Vamos a ver puertas abiertas donde otros encuentran puertas cerradas. Porque nuestra bendición depende de Dios, no de una circunstancia. Ahora, ¿cómo hacer? ¿O qué hay que hacer? Diga conmigo, cavar. Cavar. Hay que cavar. Cavar y cavar. Si usted tiene una tierra seca, si usted está en un tiempo de sequedad en su vida, lo único que usted puede hacer es cavar. Y cavar requiere tiempo, cavar requiere esfuerzo, cavar es de pagar un precio. ¿Y sabe algo? Si usted tiene que cavar para encontrar su bendición, usted va a encontrar lo que decía en la palabra ahorita, aguas vivas. Quizás usted está en un tiempo de un pozo, pero ¿sabe? Hay otros pozos que describe la Biblia. Y son de pronto esos pozos que habla el rey David, donde el rey dice, del hoyo que me sacaste, ¿sí o no? El lodo cenagoso, el hueco en el que estaba metido, porque es que el rey David sí que pesar, andaba como de hueco en hueco. Pero esos no son los pozos que Dios quiere que tú destapes, pero quizás son los pozos en los que tú estás. En un lodo, o sea, estás hasta el cuello, estás embarrado, no tienes salida, pero ese no es el pozo al que Isaac se refería, porque dice pozos de aguas vivas. ¿Y sabes dónde hay aguas vivas? ¿Recuerdas Salmos 1, 2 y 3? La palabra rema de esta iglesia en este año.
donde dice, y te deleitarás en la ley de Jehová, y meditarás en ella de día y de noche. ¿Y qué va a pasar? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hasta ahí. ¿Dónde hay aguas vivas? En la palabra. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo me deleito, cuando es un deleite más grande para mí que cualquier otra cosa. Cuando yo pienso en esa palabra día y noche, cuando la hablo, cuando la vivo. Ahí dice, hay junto a él un árbol que lleva corrientes de agua. Y cuando hay corrientes de agua, hay aguas vivas, no hay aguas estancadas. Quizás en tu vida hay aguas estancadas, pero necesitas volver ahí, a la orilla del río, a la palabra de Dios, a cavar en lo profundo de la presencia de Dios. Es que no encuentro, es que he intentado, es que he trabajado, me he esforzado, y sí, quizás lo has hecho en tus fuerzas y no has visto resultados, pero es donde tú tienes que cavar, ir más a fondo hasta que no encuentres agua viva para tu vida. Perseverar, y me estoy adelantando un poquito al tema. No esperes a que llueva. Hay temporadas donde uno sí espera la lluvia temprana y tardía, como lo dice en Joel. Pero este es el tiempo y esta es una temporada de cavar, hasta que encontremos aguas vivas para nuestra vida. Y entonces Isaac se encontró con 3 pozos, a 3 pozos que les puso 3 nombres. Uno de ellos era Isná. Isná quiere decir enemistad. Enemistad, diga conmigo enemistad. Y resulta que él cavó ese pozo, y recuerde, cavar, uno lee la Biblia, cavar, y uno cree que Isaac hizo con una cuchara así, y ¡fum!, brotó ríos de agua viva. Diga conmigo, cavar requiere esfuerzo. Los que han trabajado en una construcción o han podido ver una construcción saben que se usan máquinas muy fuertes, muy grandes, que empiezan a cavar, a ir a fondo, a sacar un mundo de tierra. Y eso no es de la noche a la mañana, ¿o sí? Eso, a veces son meses cavando para lograr hacer unas muy buenas columnas. Y no puedes pedir que de tu vida broten de una vez aguas vivas de la noche a la mañana. Cavar requiere el esfuerzo, la permanencia en la palabra, requiere el estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque el cavar te procesa. Procesa tu carácter para cuando el pozo brote aguas vivas. De lo contrario, si tú no tienes un carácter procesado, las aguas vivas te pueden ahogar. La bendición te puede ahogar. La bendición te puede sacar de la iglesia, sacar del propósito y hacer que pierdas todo por un mal carácter. Por eso cavar requiere un proceso, porque a medida que tú vas ahondando en la palabra, en la presencia de Dios, en la oración, en el ayuno, en disciplinas espirituales, Dios va cavando en tu carácter, te va preparando para recibir la bendición. Entonces pensemos, ¿será que todavía no estoy preparado? A veces le decimos al Señor, ya, como que ya basta de cavar, ya como que no hay para dónde más echar. Pero si Dios sabe que todavía no, Él va a seguir cavando. Y entonces se encontró con Sidná, enemistad. Era un pozo donde a él le costó, donde él se esforzó, porque era de su papá, o sea, era una herencia. Tienes herencias tapadas por tus enemigos que tienes que volver a abrir. Tienes herencias que el enemigo te ha robado, que tienes que volver a esforzarte para volver a abrir. Y quizás quiera venir la enemistad, y la enemistad trae envidia consigo. Y entonces no falta el envidioso que te señale, uy, pero mire usted cómo se viste, mire cómo va para la iglesia, eso quién sabe con quién se va a ir a encontrar, para allá sí tiene plata, y para allá sí no sé qué. Y empiezan a señalarlo, porque está la envidia,
está la enemistad ahí. ¿Y qué le pasó a Isaac? Le tocó dejarlo y seguir a otro pozo. Dejar el trabajo, de pagarle de pronto a jornaleros que cavaran ese pozo para evitar la pelea y quedarse, ¿cómo? Calladito, no peleé. Están peleando con usted, no usted está peleando con otros. Quédese callado, dígale al que está a su lado, quédese callado. ¿Cuánto cuesta, cierto? ¿Cuesta cerrar la boquita? Aquí sí la cierran. Pero mire, admiro una persona que le acabó de pasar algo. En el parqueadero no ha sido fácil el trato que nos han dado. Ha sido una lucha, pero yo le decía a las personas, nosotros somos los cristianos. Así que, calladitos. El Señor peleará por nosotros. Y le rayaron el carro. Y él era de esas personas explosivas y dice, me quedé callada. Y yo, wow, vas a entregar ese pozo que te costó abrir y vas a seguir por otro. Porque tú no vas a pelear, Dios va a pelear por ti. Tú no vas a ser enemigos, aunque vengan enemigos contra ti, tú te vas a quedar callado. Como dicen por ahí, en boca cerrada. ¿Primera de qué? Muy bien, el siguiente pozo se llamaba Esek. Y Esek quiere decir contienda. Son dos pozos muy parecidos. Sidná y Esek son muy parecidos. El enemigo y la contienda van ligados. Porque hay veces que hay gente que lo llaman a pelear y está ocupado. Y eso no es sino que le digan y yo defiendo. Y saco de una, el machete, eso, vea, ese está peor. Ese está más animado todavía. No pelees. No te defiendas. ¿Quién va a pelear por ti? Dios. ¿Qué te costó ese trabajo? ¿Qué te costó? De pronto hay gente en las oficinas, en los trabajos, que se levantan contra uno por envidia, porque uno trabaja bien, con amor, contento, ¿sí o no? Y no falta el amargado, ay, no pues, ¿quién sabe qué le dieron? Eso el jefe, ¿quién sabe qué es lo que le hace? Y claro, como a usted le pagan más, ¿sí o no? Quédese calladito, no pelee, no alegue. Si están cometiendo injusticias, deja que Dios, el Dios de la justicia, pelee por ti. Y entrega ese pozo y sigue adelante. Isaac no se quedó ahí quieto. Isaac no se detuvo. No se detuvo a pelear y a decir, es que esto era de mi papá y es que esto me lo gané yo y es que es mi sangre y entonces ¿qué? Mucho menos se desanimó. Isaac no era un cristiano a medias. Un cristiano a medias, si Isaac hubiera sido un cristiano a medias, no, esto no vale la pena. ¿Cuál Dios de mi papá? Esto no sirve para nada, yo me voy a buscar futuro en otro lado, voy a ver qué, voy a pelear, a demandar, mejor dicho, a los de la moto, para defender esto que es mío. Pero no, Isaac simplemente tomó sus trabajadores, tomó su pueblo, su familia y se fue a buscar otro pozo. Y el otro pozo se llamaba Rihobot. Diga conmigo, Rihobot. Usted está aprendiendo a hablar, esto creo que era hebreo. Y Rihobot significa lugares amplios y espaciosos. ¿A cuánto les gusta una casa amplia y espaciosa? Oiga, a todos, ¿les gusta hacer harto oficio? Mire, de hecho aquí estamos en un lugar un poquito estrecho, ¿sí o no? Pero vamos a llegar a nuestro Rihobot, a un lugar amplio y espacioso, una iglesia hermosa. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor, porque Él lo va a hacer por nosotros. Y este fue un lugar en donde Isaac no encontró oposición. Era un lugar en donde él vio que se podía crecer como familia, donde sus hijos podían crecer, donde sus empleados tenían espacio, donde había fruto y bendición para él. Era un lugar de bendición. ¿Y sabe algo quizás? Usted se encuentra en el Sidná y en el Esek.
De pronto usted dirá, ¿cuándo voy a llegar a un lugar amplio y espacioso? Pero ¿sabe algo? Hay una promesa para ustedes. Hay una promesa para toda la iglesia, para nosotros, en Apocalipsis 3, 8 y 9. Apocalipsis 3, 8 y 9. Y se los voy a leer. Dice el Señor, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y más adelante dice, ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Nuestros enemigos van a reconocer que Dios está con nosotros. No es aquellos que nos persiguen, aquellos que nos amonestan, que nos señalan, que nos critican, van a reconocer que Dios está con nosotros. Ellos van a, y mire, no lo haga de una manera orgullosa. Uy, sí, ojalá el Señor les tape esa boca. No, usted no tiene por qué. Acuérdese, no pelee. Descargue su corazón. Y ojalá el Señor les enseñe y se den bien duro. Pero que Dios tenga misericordia, no tan cristiano. No tenga esa actitud. Dios mira la intención del corazón también. Deje que Dios lo haga. Él se va a encargar de que es a usted a quien ama a Él, que es a usted a quien bendice, que es a usted al que le va bien, que es a usted porque ama al Señor. Mire lo que dice, sé que has trabajado, sé que estás cansado porque tienes pocas fuerzas, pero ¿sabe qué es lo más especial? Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Hay condiciones para la bendición? Sí. Obedezca la palabra. No niegue al Señor. No lo niegue cuando esté en el trabajo. No lo niegue cuando esté solo. No lo niegue cuando esté en internet. No lo niegue cuando esté con una persona que no le corresponde estar. No niegue el nombre del Señor. Compórtese bien, porque sus enemigos van a reconocer que Dios está con usted. ¿Qué tal si levanta su mano y dice 3 veces conmigo, Dios está conmigo? 1, Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor. Así que este tiempo de Rehoboth es un tiempo del final de la humillación. Es un tiempo del final de la persecución, donde no va a haber más aflicción para su vida, donde usted va a poder disfrutar de las bendiciones y aún compartir con aquellos. ¿Sabe qué dice Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir, el Señor adorna mi vida, adorna mi mesa en presencia de los que me señalaron, de los que se burlaron, de los que me hicieron la vida de cuadritos, porque Dios está contigo. Amén. Ahora, pero ¿cómo abrir los pozos? ¿Cómo puedo alcanzar eso? Muy fácil. Lo primero es tener una promesa de parte de Dios. Tener una promesa de parte de Dios. Y lea conmigo Génesis 26, versículo 2. Y resulta que esto, lo que el Señor le dijo a Isaac, pasó antes de que él decidiera volver a abrir los pozos de su padre. Y el Señor le dijo a Isaac, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Estaré contigo, dice el Señor. Dice, yo te voy a bendecir. ¿Y sabe algo? Dios es Dios de familias. No solo a ti, sino a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Yo no sé si usted visualiza su descendencia,
pero para ellos Dios también tiene bendición. Para ellos también son los pozos que tú abras, para que ellos los disfruten, pero tienes que portarte bien y tener una promesa de parte de Dios. Tú no puedes andar. Isaac no podía irse sin la palabra de Dios. Isaac no podía atreverse a abrir nuevamente los pozos de su padre si no hubiera tenido la palabra de Dios como apoyo. Eso se llama palabra rema. Esa es la palabra rema. No hagas nada si no tienes la palabra de Dios. No tomes decisiones trascendentales en tu vida si no tienes un sí o un no de parte de Dios. Hablé con una jovencita hace creo que un mes, donde había pasado por ciertas dificultades en su casa. Había pasado con ciertas dificultades con su papá, y ella estaba tomando decisiones, y yo le decía, pero ¿ya le preguntaste al Señor? ¿Ya tienes una palabra? ¿Ya vas a hacer esto? ¿Ya tienes? Porque uno no puede hacer nada sin la palabra de Dios. ¿Sabe quién hacía eso? Moisés. Moisés dijo, si tú no vas delante de mí, yo por allá no voy. ¿Y qué tal si hacemos eso que hace Moisés? Todos los días, Señor, si tú no vas delante de mí a este trabajo, a esta entrevista, a la universidad, a tal lugar, yo no voy. ¿Qué tal? Ahora no es que no, yo no fui al trabajo porque es que el Señor no iba. No seamos tan literales. No, yo lo aclaro porque ha pasado. O sea, increíble, ha pasado. No, pastora, es que como usted dijo, y yo le pregunté al Señor que si íbamos a trabajar, y como no me despertó, pues no, yo entendí que Él no iba. Toma decisiones trascendentales basados en la palabra de Dios, basados en lo que Dios quiera para ti. Obedécele. Si Dios te está diciendo no, mire lo que decía Apocalipsis, yo cierro una puerta delante de ti. Pero si Dios cierra una puerta, tenlo por seguro que más adelante abrirá 2 puertas para tu vida. Pero obedece, no te quejes. Si Dios la está cerrando es por algo. Y si Dios la cierra, créeme, nadie, dígale al que está a su lado, nadie la va a poder abrir. Ahora sí, como dicen las mamás, no hay poder humano que la abra. Porque Dios tiene todo bajo control y Él quiere lo mejor para ti. Por eso no te atrevas a volver a abrir un pozo si no tienes la palabra de Dios delante tuyo. Si no tienes la promesa de que Dios va a estar contigo, de que Dios te va a bendecir, no te atrevas a hacerlo. Primero búscalo. Primero cava en la presencia de Dios. Número 2, toma decisiones. No solamente es tener una palabra, una promesa de parte de Dios, sino 2, tomar decisiones. Y lea conmigo en Job 22, 28. Job 22, 28. Dice, determinarás. Diga conmigo, determinarás. Más duro. Bueno, yo escucho a los de adelante, ahora los de atrás van a decir, determinarás. Eso, muy bien. Asimismo, una cosa, y te será firme. Y dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tomar decisiones requiere determinación. Determinación requiere firmeza. Firmeza requiere esfuerzo. Esfuerzo requiere fe. Si usted no lo anotó, mire el video. Determinación requiere firmeza. Firmeza requiere esfuerzo. Esfuerzo requiere fe. Para tomar decisiones determinadas, radicales, donde tu sí es un sí y tu no es un no, tú necesitas determinarte. Tú necesitas poner eso en tu corazón como un sello, pero para eso necesitas firmeza. Y para ser firmes, tú tienes que ser esforzado. Y el esfuerzo es una fuerza interna que solo la produce la fe.
La fe es confiar en Dios. Y si tú no confías en Dios, entonces no vas a ser esforzado, no va a haber firmeza y mucho menos determinado en las decisiones que tú tomes. Entonces, en cualquier momento que se presente la tentación, fácilmente vas a caer. Fácilmente te vas a devolver, te vas a desanimar, porque necesitas de una comunión con Dios para poder tomar sabias decisiones. Escuché una frase en estos días donde decía, si tú tomas decisiones sin pensar, no estás tomando decisiones. Simplemente haces lo que quieres. Y soy una persona que no tomo decisiones a la ligera. Bueno, algunas, hay veces me pasa. Soy de carne y hueso, estoy en proceso. Y cuando hablamos con mi familia, mi esposo, decisiones que tengamos que tomar, a veces las emociones quieren jugar. Y uno sí, hagámosle, y sí, esto y lo otro. Y yo soy cero expresiva. Ma, ¿y tú qué? ¿Y tú qué piensas? Y yo estoy pensando. No, no pienses tanto. Porque cuando suceden cosas o toma uno decisiones, a mí se me abre un mundo en la mente. Yo no sé quién más es así acá, lo felicito, gracias por entenderme. Pero a mí se me abre, ¿y qué pasaría si tomo esta decisión y pasa esto? Y entonces, ¿qué haríamos con aquello? Y entonces fulano de tal, y este día, y la hora, el presupuesto. ¿Usted es así? Súper, gracias. Y entonces yo por eso no tomo una decisión rápida. Y yo les digo, estoy orando. Y ha sido mi respuesta la mayoría de las veces cuando me acosan. Y entonces ya decidiste, estoy orando. Es mi decisión, ¿cierto? Estoy orando, decidí orar. Porque a mí se me abre un mundo y yo empiezo a pensar en qué sería buena esa decisión si la tomo y qué no. Pero tenemos que pensar. Y cuando tomemos una decisión, ser coherentes con la decisión. ¿Recuerdan el tema del trasteo? Muy pronto el trasteo 2, vamos a ver. O sea, esto es como la película del paseo, que ya va como en 6 o en 7, en 8, no sé. Está peor que Rápido y Furioso. Pero esto es un hilo. ¿Recuerdan que yo les hablaba de que una vez Abraham tuvo que pararse en un punto donde eran dos caminos y tomar una decisión? Tenemos que tomar una decisión determinada. ¿Sigo o no sigo al Señor? ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Voy a ir en fe o no voy a ir? ¿O a mitad de camino me voy a devolver? ¿Sabes algo? Una mala decisión no solo afecta a tu vida, sino toda tu familia. Una mala decisión de caer en pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tu esposo, tu esposa, tus padres, afecta a tu casa. Por eso tienes que saber tomar decisiones. Y tomar decisiones es para valientes. Saber decir no es para valientes. Saber decir sí también es para valientes. Aquí no pueden entrar los desanimados. Por eso hay que cobrar ánimo en la presencia de Dios y tomar una decisión. Voy a abrir el pozo de casarme. ¿Cuántos solteros hay acá? A ver, den un grito de angustia. No, si quieren no griten, tranquilos, yo entiendo. ¿Y cuántos casados hay acá? Bueno, no sé cuáles son más desanimados, los solteros o los casados. Esto sí me preocupa. Porque los solteros, pues uno entiende, pero el casado, vamos a hacer un taller de parejas. ¿Amén? ¿Y por qué dije yo eso? Se me olvidó en qué iba. Decisiones coherentes. Tomar decisiones es para valientes. No se desanimen. Y número 3, persevera. Entonces, tener una palabra rema, tomar decisiones determinantes y perseverar. Y saben algo, perseverar no es para flojos, es para valientes esforzados. Perseverar es para el que está motivado, es
para el que se sacude y sigue adelante, como le pasó a Isaac. Isaac se hubiera desanimado, les dije ahorita, pero Isaac dijo, no importa, yo voy con esta promesa, Dios me habló, Dios me dijo que iba a estar conmigo, que me iba a bendecir, así que voy y no voy a desmayar hasta encontrar mi tierra amplia y espaciosa, hasta encontrar aguas vivas de bendición para mi vida. Y dice Hebreos 12:1, y corramos con perseverancia a la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo hay que correr? Con perseverancia. Hay que perseverar, saltar obstáculos. Hay que sacudirse si nos caímos, levantarnos. Hay que volverlo a intentar. Hay que sanar heridas y retomar. Eso se llama perseverar. Y tienes que perseverar. No puedes dejar que un no del mundo hable más duro que la palabra de Dios en tu vida. No puedes dejar que las noticias del mundo hablen más fuerte para ti que las noticias celestiales. Más fuerte que el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, noticias nuevas. Y a veces hay ciertos canales, ciertos medios de comunicación que hablan más duro. Y tú de acá puedes salir fuerte y sí, y yo lo voy a lograr, y voy a abrir el pozo, y quién contra mí, si Dios está conmigo. Y apenas te dijeron un no, pero y entonces tienes que perseverar. Dile al que está a tu lado, persevera. No te desanimes. Miren, acá admiro varias esposas que me han dejado con la boca callada. Y les digo la verdad, llegué una vez a decirles, déjelo. Ya como que es caso perdido. Diga, gracias por no hacerme caso. Hay veces que no hay que hacerle caso a la pastora. Y he podido ver cómo sus esposos están acá, cómo sus matrimonios han sido transformados, cómo las honran ahora, cómo han sido bendecidas en su matrimonio, porque perseveraron. Y aprendo demasiado de esas mujeres, porque han sido valientes. ¿Se imagina que se hubieran desanimado a mitad de camino? ¿Cuántos hogares, hijos habrían sido afectados? Pero han sido mujeres perseverantes. Y asimismo hombres que han conquistado sus hijos. Miren, yo sé que ustedes, varios de ustedes están abriendo los pozos de la bendición para sus hijos. No es fácil, pero como le decía, creo que ayer a un grupo con el que estábamos ministrando, lo mejor que ha quedado de esta intercesión de papás ha sido el corazón de los papás. Quizás no los hijos hayan tenido un cambio, quizás sigan igual, pero ¿quién dijo que si tú siembras una semilla hoy, mañana sale el fruto? Pero sabes, he visto cómo ha cambiado el corazón de los padres, y eso es lo más importante para rescatar una nueva generación, el corazón de los papás. Pero papás, no se desanimen, perseveren en sus hijos, perseveren en sus matrimonios, perseveren con sus padres. He visto jóvenes que les ha tocado duro con sus papás porque ellos son cristianos y los papás no, pero los jóvenes han perseverado. Y eso es bueno porque han encontrado los pozos de agua viva. Y por último quiero leerles Génesis 26, 24 y 25. Génesis 26, 24 y 25, porque resulta que Isaac no dejó ahí el volver a abrir los pozos de su papá, siguió abriendo. Y dice, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Mire que se lo reconfirmó, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré la descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, un cuarto pozo. ¿Isaac tenía necesidad? No creo, ya era bendecido, pero él no paró de conquistar. Quizás cuando lleguemos a ese punto de tierra amplia y espaciosa,
Cuando tú conquistes tus hijos, cuando conquistes nuevamente tu casa, tus finanzas, no pares de conquistar, porque entonces estarás limitando la bendición de Dios para tu vida. Y Dios tiene muchos más pozos para darte que los que tú tienes para pedirle. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor. Y vamos a estar de pie, por favor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos. Todos de pie, cierre sus ojos. Y piense por un momento, ¿en qué posición está usted? Quizás está en ese pozo de sed, de enemistad, donde lo señalan, donde lo juzgan, donde se burlan de usted por ser cristiano, por ser radical, donde la envidia de otros quieren ponerle piedra de tropiezo a usted. Pero dígale al Señor, yo no me quiero cansar. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale, Señor, quizás estoy cansado, con pocas fuerzas o hasta desanimado. Mire, el desánimo es un espíritu muy fuerte que puede llevarlo aún a la muerte, a la muerte de su fe. Pero dígale, Señor, he intentado todo, he pasado por un pozo, he intentado conquistar, he intentado levantar, he intentado restaurar. Y vienen las voces, los señalamientos, los juzgamientos. Viene el enemigo a provocarme. ¿Y qué tal si le dices al Señor, perdóname? Porque muchas veces no me he quedado callado, me he querido defender. Y en esa defensa he declarado palabras incorrectas, he tomado actitudes que han negado tu nombre. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque me he cansado de pelear, de batallar, de cavar. Dile, Señor, estoy cansado, pero renueva mis fuerzas, renueva mi aliento. Quizás estás en tierra seca, tu vida está seca. Es tiempo de que caves en la presencia del Señor. Es tiempo de cavar, de invertir tu fuerza en el lugar correcto. Y es en el lugar de la presencia de Dios. De ahondar en la palabra, de deleitarte en la palabra de Dios, más que en las palabras de otros, más que en otras filosofías o doctrinas. Deleítate en la palabra del Señor, para que Dios te plante junto a corrientes de agua viva, para que tú reverdezcas, para que cada vez que caves puedas estar más cerca de aguas vivas. Quizás estás ahí en los pozos que hablaba el rey David, en los pozos del pecado, de la enfermedad, de la escasez, del dolor, en el lodo cenagoso. Pero dile, Señor, yo quiero cavar en los pozos de agua viva. Dile, quizás en mi vida solo hay aguas estancadas, aguas que huelen feo, aguas que huelen a podrido. Dile, Señor, refresca mi vida. Plántame junto a corrientes de agua, que da fruto en el tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que yo haga prospere. Díselo al Señor, abre tus labios. Tú sabes en qué punto estás. Quizás sigues en el ESEC, sigues esforzándote, desgastándote, y llega el enemigo y te quita de ahí. Persevera, no te desanimes. Levanta tus brazos y dile, Señor, háblame, dame una palabra, dame una promesa que me ayude a sostenerme en
tiempos de enemistad, en tiempos de contienda, cuando el enemigo quiere pelear conmigo, cuando otros quieren buscarme solo para pelear. Dile: Señor, que esta palabra cierre mi boca, que esta palabra me defienda, que esta palabra pelee por mí, que esta palabra vaya delante de mí. Dile: Señor, no quiero ir solo, no quiero ir solo a abrir pozos, no quiero ir solo a buscar la bendición. Yo quiero que vayas conmigo, que tú vayas delante de mí. Y a medida que vamos adorando, Dios va reforzando tu fe.